The Unrest es una película de 2006 traducida como Los que no descansan o Sin descanso. Pasó por el festival After Dark Horror Fest ese mismo año antes de ser proyectada en cines. Es una producción independiente y además ópera prima de Jason Todd Ibsen. Fue anunciada como una película que usó cadáveres reales y al parecer todo indica que es cierto. También varias escenas fueron filmadas en una morgue real, de manera que podríamos decir que no nos engañaron. Aunque no es cierto que haya sido la primera película en usar cadáveres reales, ya que no es así. Para ese entonces ya otras películas lo hicieron. Un caso muy conocido es el de Poltergeist y otro es el de The Man Behind the Sun. Esta película tiene muchos ingredientes para el desastre, eso hay que decirlo. Situaciones sin sentido, actuaciones que dejan mucho que desear, inconsistencias descaradas en el guión, pero sí tiene una virtud. Tiene escenas que realmente te remueven las entrañas. Por lo gráfico, evidentemente, pero también porque tiene algunos chispazos de creatividad y se logra crear una atmósfera macabra y angustiante. Los estudiantes llegan a la morgue. En la primera escena vemos a una mujer frente a un espejo, con una mirada profunda. Intuimos que planea hacer algo malo. Acto seguido rompe el espejo para usar un pedazo del mismo para hacerse un preciso tajo en el rostro. Se suicida, dejándonos la intriga de saber por qué lo hizo. Tras esa escena nos ubicamos varios meses después en la morgue de un hospital donde unos estudiantes comienzan su curso de anatomía. Es aquí donde comienza lo escalofriante. Quiero decir que hay que ver con mucho detalle. Es ser muy observador para intentar deducir qué cadáveres son reales y cuáles no. Porque ese fue el gancho para ver la película desde un principio, ¿cierto? La historia en Los que no descansan nos presenta como protagonista a Allison y la acompaña a Brian, su interés amoroso. También sus compañeros, aunque luego se desvanecen con el transcurrir de los eventos. Allison no sabe explicar qué es esa sensación que tiene al ver el cadáver de la mujer, que en efecto corresponde a la chica que vemos al principio. Aquí hago un breve paréntesis para decir que este cadáver no es uno real. Lo más lógico es que hayan fabricado réplicas de la cabeza y torso de la actriz en material de látex y silicona. No descartaría que las entrañas fueran reales, aunque permítanme dudarlo. Leí en un artículo que es mucho más probable que los cadáveres reales que tanto se anunciaron en aquellos ayeres realmente sí aparecen, pero en un segundo plano. Los que están revisando otros grupos de estudiantes, puede que algunos brazos y otras partes corporales en escenas con primeros planos con nuestros protagonistas sí sean reales, pero el de Norma, que es el nombre que Allison le da temporalmente al cadáver de la mujer, es imposible que sea real, pero sí que te hace dudar por momentos. ¿Qué llamó la atención de Allison? Bueno, primero que nada, cuando uno ingresa a ambientes como estos, el fuerte olor de los químicos para preservar los cadáveres es demasiado fuerte, por lo que es necesario el uso de mascarilla. También lentes especiales, si mal no recuerdo. Es cierto lo que dice Allison a la novia de su compañero. El olor del preservante se pega a la ropa. Estos estudiantes no llevan mascarilla al empezar con la disección del cadáver. Una cosa imposible de no notar. Y es un error garrafal si me preguntan. Pero volvamos a la historia. Allison. ¿Qué percibió Allison? Aquí pasan dos cosas. Mientras ella está impactada por los profundos cortes en el rostro del cadáver, sus compañeros no dejaban de bromear, sin tener en cuenta que empezaban a enfurecer el alma de la difunta mujer. De pronto a Allison le brotó ese espíritu detectivesco que le empujó a buscar respuesta a la muerte de Norma. Bien, si tenemos en cuenta algunos diálogos, luego de su primer encuentro con los cadáveres, saben que por cuestiones espirituales o por una cuestión ética y moral, se debe guardar respeto a los muertos, pero sus acciones demuestran lo contrario. Hasta incluso parece que quisieran que algo pasara. Pero bueno, Allison no asimilaba el hecho de aprender de anatomía sin saber qué le pasó a Norma. Podría entender esto si nos hubieran dado pistas de que el alma de Alita o Norma la impulsara de alguna forma a hacerlo. Tendría algo más de sentido, pero se da a entender que es la pura obsesión de la estudiante. Allison era agnóstica, sus compañeros no. ¿Por qué traigo a colación este tema? En la historia no cuadra mucho el hecho de que Allison perciba que algo la sigue, algo la acecha y admita esto como un fenómeno paranormal. No lo dice directamente, pero parece admitir que un ente sobrenatural va por los ambientes del hospital, lo cual choca con algo que ella dijo desde un principio, y es que efectivamente es agnóstica, no sus compañeros. De hecho, se arman interesantes discusiones sobre hacia dónde va el alma tras la muerte. Esto mientras aprenden a diseccionar usando el cadáver protagonista de Alita Covas. La presencia de ese ente espectral no se ve en pantalla. Sabemos que es el de Alita,
alias Norma, como ya mencioné al principio. En el transcurso de la película nos enteramos que ese es su nombre. Punto a favor de la película es la música tenebrosa, casi apocalíptica, que despierta sentimientos de maldiciones antiguas, y esto ayuda mucho a crear el ambiente fantasmal. Lo extraño también es que Allison actúa hasta el final de la película como si creyera en deidades y en la existencia del alma. Entonces, ¿es agnóstica o no? Nos preguntamos entonces qué desató la furia del cadáver de Alita, o mejor dicho, de su alma. El alma en pena de Alita Covas estaba en el hospital. Desde un principio los compañeros de Allison no dejaban de bromear. Eso empezó a desatar la furia de este espectro. Pero hay algo más. Alita Covas había muerto siendo previamente poseída por un dios azteca. En la película se menciona al dios azteca Tlazolteotl, o como se pronuncie, aunque se refieren a él como dios de la fertilidad y de la prostitución. En realidad es una diosa, y es una diosa de la lujuria y la pasión. Pero fuera de eso, ¿qué despertó la furia del alma de Alita Covas? Al margen de las bromas iniciales hay una escena que llevó las cosas más allá. Uno de los compañeros de Allison llevó a su novia con promesa de satisfacer su morbo y mostrarle el cadáver de Alita. La mujer estaba entusiasmada, pero manosear el cadáver y reírse delante de él enfureció el espíritu de Alita, que de por sí ya estaba causando bajas. Recordemos a uno de los empleados al principio de la película. La novia del estudiante provocó el cadáver, obteniendo una respuesta casi inmediata. La chica murió desangrada. Después se nos explica que ella tenía una condición congénita en el corazón y esa fue la causa de la muerte. Pero sabemos que Alita se ensañó con esta mujer y el castigo para el novio fue un descenso rápido a la locura para terminar degollándose a sí mismo. Entrando en el mundo de los fantasmas, lo que sabemos de ellos dentro de nuestras culturas y creencias populares es que esto no es algo que cualquier espíritu pueda hacer. Pero estamos ante un alma atormentada y al parecer todavía luchando contra esa diosa azteca en el plano espiritual. Esto explicaría también el que Allison sienta esa intensa necesidad de buscar respuestas sobre su muerte. En el transcurso de estos eventos y descubrimientos de Allison es cuando empieza también la seguidilla de muertes extrañas. Como dato curioso, nunca se ve una manifestación del espíritu de Alita. Solo mediante tomas en primera persona y la música escalofriante sabemos que el mal acecha. ¿Quién fue Alita Covas en vida? Las meticulosas investigaciones de Allison dan ciertas luces sobre quién fue Alita Covas en vida. Pero con esto encontramos fuertes inconsistencias en el guión. Alita fue una arqueóloga quien en una investigación en Brasil encontró vestigios que daban cuenta que en el lugar de esa investigación se realizaron sacrificios humanos en nombre de la diosa azteca en cuestión. Todo bien hasta ahí, pero la patinada monumental es que ¿en Brasil? ¿Por qué en Brasil? Lo más lógico hubiera sido situar a Alita Covas en algún lugar de México. Pero bueno, no negaré que es un error incluso gracioso, pero te saca de la experiencia, descuadra todo. Pero por lo visto a los realizadores les importó poco o no lo tomaron en cuenta, quién sabe. Allison, tras ese descubrimiento, se da cuenta que Alita fue poseída por esa deidad azteca. Su conducta cambió. Alita empezó a prostituirse y su estabilidad mental se resquebrajó. Incluso asesinó personas antes de cometer suicidio, lo cual vemos en la escena inicial. Y otro dato interesante, la actriz que interpreta a Alita se llama Marisa Petroro. ¿Libraron a Alita Covas de su calvario de ultratumba? Dejando de lado nuevamente esa obsesión de Allison por ayudar a Norma o Alita, lo que ella quería era librarla de su tormento, pues según se explica en la película, la posesión de Alita por parte de la diosa azteca la persiguió hasta después de muerta. Algo triste sobre Alita es que estaba embarazada cuando se suicidó. Posiblemente esto también despertó la compasión de Allison. La estudiante concluye que para que el alma de la mujer finalmente huya hacia la luz, es llevar los restos de Alita a Brasil, donde empezó todo. Sería la solución, que el alma de Alita descansaría en paz. Pero una fuerte duda surge entre Allison y su amigo cariñoso. Allison le dice al novio que toda alma descansa cuando el cuerpo encuentra dónde descansar. Brian de pronto tiene una fuerte duda y le pregunta si incineró el cuerpo de Alita allá en el hospital en Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde se fue su alma? La rubia suda frío y con una escalofriante duda le dice que espera que vuelva a ese lugar en Brasil.
O sea, no tiene la certeza. Todo nos hace pensar que el alma podría haberse quedado en esa morgue del hospital con los demás espíritus, y en efecto, eso pasa. La escena final nos da a entender que así es y que el ciclo se vuelve a repetir. Los que no descansan, The Unrest, o como le quieran llamar, no tiene una trama muy complicada. Tal vez eso la haga más fácil de ver. Además del tema de las escenas con cadáveres reales, hay otros momentos que tocan los nervios, como es el que Allison y Brian se metan al tanque donde estaba el cadáver. Los cadáveres, reales o no, se ven realmente espantosos en pantalla. Es una sensación rara. Hay que tener tolerancia a escenas explícitas de este tipo para no terminar con mal cuerpo, aunque igual terminas con los nervios tocados. Con respecto a esa sensación tenebrosa de Allison, creo que podemos entenderla hasta cierto punto. Cuando visitamos cementerios se siente algo en el ambiente. De hecho, si han tenido oportunidad de estar en una sala de emergencia y han visto un cadáver real, hay una sensación que escarapela la piel. Es difícil de explicar, pero creo que se entiende la idea. Por otro lado, hay solo una escena en la que vemos el cadáver moviéndose. Esto pasa cuando Brian está dentro del tanque y al tratar de salir, el brazo cadavérico de Alita lo sujeta con violencia. Posiblemente una de las escenas más angustiantes de la película. Los que no descansan no es una película de gran originalidad. Se asemeja a muchas películas que han pasado por cines o directo a formato casero, pero juega con el morbo y funciona. Es una película de 2006, pero curiosamente llegó a salas de cine en varios países de Latinoamérica apenas en el 2008. No recuerdo bien la razón. No diré que es una buena película de la década de los 2000, pero te queda en la memoria. Gracias por ver el video. Es todo por hoy, amigos. Me despido. Saludos y hasta la próxima.